Muchas gracias, presidente. Yo quiero plantear tres temas, los dos primeros bastante puntuales. El primero es con respecto a lo que plantea el diputado Silva. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es de que, por un lado, uno se escudan de que hay licitaciones con bases públicas, y por otro lado tenemos que este tema de la educación previsional se han llevado muchos millones de pesos instituciones que lo que hacen no es explicar objetivamente, sino que es criticar. Aquí estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma al sistema previsional. Las administradoras de fondos de pensiones básicamente lo que hacen al final de cuentas es administrar fondos, que yo creo que eso lo han hecho bien. Y aquí me gustaría, presidente, si es que podríamos tomar el acuerdo de que ojalá la ministra del Trabajo nos pudiera explicar por qué fondos terminan en instituciones sin fines de lucro, muy bien, pero que lo que hacen es criticar y no necesariamente explicar. Lo segundo es con respecto a una consulta que hizo el diputado Ortiz durante la subcomisión con respecto a establecer criterios regionales en la asignación de recursos en materia de capacitación, particularmente en los planes de evaluación y los programas y los cursos que se dan. Eso fue con respecto al programa Más Capaz. Posteriormente también se habla con respecto a los funcionarios que trabajan en ese programa, que pasan de honorario a contrata, y la subcomisión toma solamente como acuerdo pedirle al Ministerio que explicite el segundo punto, no el primero. Entonces me gustaría también, si es que pudiéramos tomar el acuerdo, de que ojalá el Ministerio del Trabajo nos definiera cuáles son los planes de evaluación, de cursos, de alguna forma cuál es la focalización que tiene este programa, que además sabemos que fue mal evaluado y que ya del año 2016 al año 2017 se disminuyó la mitad su presupuesto, ¿ya? Entonces, presidente, me gustaría en ese segundo punto también poder tomar el acuerdo. Y el tercer punto para mí es el más importante, y yo les pido con mucho respeto que por favor podamos entender un poco lo que está pasando con la famosa reforma al sistema previsional. Yo quiero dar solamente algunas cifras que yo creo que son bien interesantes. La primera, el Ministerio del Trabajo disminuye en un menos 1,4%. Y particularmente las prestaciones de seguridad social disminuyen en un 2,7%, lo cual equivale a 254 millones de dólares aproximadamente. Me dirán que eso es Capredena, que es Dipreca. Sí, tienen razón, pero son recursos que estaban en el ministerio para ver temas de pensiones. Por motivos obvios, esos recursos ya no se necesitan en esos sistemas, pero son recursos que de alguna u otra manera estaban pensados para el tema de pensiones. Segundo, cuando uno ve el tema de prioridades, y aquí yo les pido que por favor, aquí nadie lo está grabando, o sea, este no es un tema para que salga en el diario o para hacer un tema político, sino que simplemente plantear una gran duda en las prioridades. Este gobierno, en este minuto, en el Senado, hay una reforma al sistema de educación superior con la famosa gratuidad. La famosa gratuidad, les quiero decir, de que el 60% de aquí a 2 años significa un poco más de 1.000 millones de dólares. Exactamente 1.075 millones de dólares si tomamos el cambio de dólar a 650 pesos. El 70%, que es el primer gatillo, estamos hablando de 1.479 millones de dólares, casi 1.500 millones de dólares. Pero por otro lado tenemos una reforma al sistema previsional, en donde básicamente, no quiero entrar en lo que significa el mayor aumento de cotización de los funcionarios públicos, porque eso en cualquier tipo de propuesta incluiría. Básicamente dice, nosotros no tenemos recursos porque tenemos otras prioridades, válido políticamente, yo no lo comparto, pero porque tenemos otras prioridades, y lo que dicen es del 5% que le va a aumentar a los trabajadores, que además va a aumentar el tope imponible, pero finalmente gente que vive de su sueldo, una persona con un sueldo de 1,5 millones, de 2 millones de pesos, vive de su sueldo, no es una persona que se haga rico ni que pueda hacer grandes inversiones en patrimonio. A esa persona le vamos a decir, usted tiene que dar el 2% para poder pasar intergeneracional, intrageneracional. ¿Cómo qué tiempo, presidente? Son 5 minutos por intervención. ¿De verdad? ¿Verdad? ¿Me permite terminar 2 minutos? Bueno, pero la próxima partida a la sala, si le parece que tengamos un máximo de intervenciones por partida de 2 de 5 minutos, ¿no le parece que una manera de poder avanzar más? Máximo 2. ¿Por persona?
Muy bien. Yo primera vez que hablo igual en esta partida, pero... No, sí. La otra. Entonces, un poco a lo que voy, de que nosotros le estamos pidiendo para mejorar las actuales pensiones que a los actuales trabajadores que viven de su sueldo le saquemos el 2%. Parte del 2%, el día de mañana va a terminar en intrageneracional, todo lo que ya sabemos que está en la discusión. Además se hace un consejo de ahorro colectivo que cuesta 150 millones de dólares y que además sabemos de que per se no va a mejorar las pensiones. Y por otro lado, para que ustedes sepan, ese 2% que le vamos a quitar a los trabajadores es alrededor de 1.400 millones de dólares. O sea, si nosotros nos ahorráramos el gatillo del 70% de gratuidad, podríamos perfectamente no quitarle la plata a los trabajadores y hacer las mismas mejores. Que entre paréntesis, la parte intergeneracional es regresiva. El que recibe una pensión de 1 millón de pesos va a recibir 120.000 pesos, sí. El que recibe una pensión de 800.000 pesos va a recibir 120.000 pesos y el que recibe una pensión de 200.000 pesos va a recibir 40.000 pesos. Entonces, no es más lógico que los propios estudiantes el día de mañana, cuando generen sus ingresos, porque el Estado de Chile les permitió ser profesionales durante 15 años, devuelvan el 10% de su sueldo, que eso para las finanzas públicas no es un gasto, sino que es un préstamo, y que esos recursos se utilicen justamente en no quitarle a los trabajadores parte de su futura pensión, yo creo que es lo mínimo. Entonces, un poco lo que estoy planteando es, en esta discusión de presupuesto no hemos hablado de este tema, que yo creo que no es menor, y en segundo lugar, en este minuto se está discutiendo en el Senado la reforma de la gratuidad de la educación superior y en la Comisión de Hacienda la de la reforma de pensión, y probablemente pase en los próximos meses al Senado. Así que yo hago un llamado a que de verdad entendamos de que aquí no estamos poniendo ni un peso para nuestros pensionados y de que las cosas se pueden hacer de diferente manera sin poner la ideología en primer lugar. Muchas gracias.